motivo de la quinta semana de trabajo social que se va a desarrollar del 12 al 15 del mes de noviembre del año en curso, la licenciatura en Gestión y Trabajo Social de la Universidad de Matehuala gozará de la presencia de distinguidas personalidades de la vida académica relacionadas con la especialidad. Ya iniciaron estas actividades con 2 videoconferencias con maestros de la UNAM que resultaron muy interesantes para la licenciatura. En esta ocasión es para ellos en exclusiva. Y al respecto también vamos a platicar el día de hoy 2 temas que le van a resultar de sumo interés, como es la pobreza y la política social en México, a cargo de la maestra Alma López Olmedo y del doctor Ricardo Aparicio Jiménez. Esta es una actividad que busca vincular el esfuerzo de académicos de instituciones prestigiadas como es la Escuela Nacional de Trabajo Social y otras instancias con las que la Universidad de Matehuala de varios años a la fecha ha mantenido un constante intercambio para el enriquecimiento de nuestros educandos y vincularnos con profesores de muy reconocida capacidad académica. Analice usted lo que vamos a exponer a continuación. Maestra Alma, usted como egresada de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco, ¿qué nos puede decir acerca del tema que va a impartir este martes 9 de noviembre alumnos de la licenciatura respecto a la pobreza? Bien, hablaré de pobreza como una espiral de desventaja. La pobreza no va sola. Entonces hablaré desde diferentes perspectivas teóricas, primero para saber cómo se define pobreza y tratar de abundar en estas varias o digamos desde varios puntos la pobreza, ¿no? Por ejemplo, esta pobreza como vista como cultura, ¿no? La cultura de la pobreza, que esta que se reproduce, pero también ver esta pobreza en términos económicos, esta pobreza vista desde el ámbito alimentario, la nutrición, la pobreza educativa, la pobreza patrimonial, ¿no? Y entonces, bueno, tener como todos los elementos para poder abordarla de manera pues más o menos amplia. Y otra es que tener claro que la pobreza no tendría que ser vista como absoluta, ¿no? Tendría que tener esta perspectiva también relativa. La pobreza no se manifiesta igual. Hablemos de nuestro país, no es lo mismo ser pobre en el sur que ser pobre en el norte o en el centro, ¿no? La pobreza se vive diferente y también se tiene una percepción muy diferente de ella. Doctor, respecto a la política social en México, usted como persona muy vinculada al Coneval, un organismo especializado en medir la pobreza en los diferentes estados del país, ¿qué nos puede decir acerca de la política social en México, un tema que va vinculado al de la pobreza? Bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están viendo. Este tema de la pobreza es consustancial a la política social en nuestro país. ¿Y por qué es consustancial? Porque tenemos una historia en los últimos años, 3 décadas podemos hablar, en las cuales el poder adquisitivo de la población no se ha mejorado. Tenemos un país que ha crecido poco económicamente, tenemos un país en donde los ingresos de la población no se han mejorado y también tenemos un país en el cual el empleo se ha precarizado de tal suerte
que un sistema de seguridad social que en sus orígenes posteriores a la Segunda Guerra Mundial nunca fue universal, se ha venido de alguna manera viendo cada vez más comprometido, de tal suerte que hoy la mayor parte de la población no puede acceder a un empleo formal con todas las prestaciones de ley, en un proceso de envejecimiento demográfico en el cual cada vez más y más porcentaje y volúmenes de población serán y seremos personas de la tercera edad, y por lo tanto los sistemas de seguridad social y su fortalecimiento a través de políticas económicas, a través de políticas sociales, deben ser por un lado estudiados, por un lado analizados, pero sobre todo y fundamentalmente fomentados a través de estas políticas y por supuesto de las propias dinámicas de crecimiento económico que requiere el país. Maestra, en la voz del Vox Populi se dice, todo tiempo pasado fue mejor. Yo no sé si esto funcione en relación a la pobreza, si vemos cómo se ha disparado el costo de la vida, los salarios mínimos estancados y algo bien importante, la pérdida de autosuficiencia alimentaria, la dependencia de los alimentos del exterior. Pues no sé, sí me replanteo esto de si tiempos pasados fueron mejores, porque si vemos números, pobreza ha habido siempre en nuestro país, solo que ahora la tenemos de maneras diferentes. Si en un tiempo se concentraba en la población rural, ahora la tenemos más presente en las ciudades, pero de una forma que le llamamos relativa. Es una pobreza que a simple vista no se ve. Hablamos, por ejemplo, no solamente del ingreso, ¿no?, sino no acceder a la educación, no acceder, por ejemplo, a ciertos trabajos, no acceder a la cultura. Entonces, tenemos una pobreza diferente. Otra cuestión, bueno, el alcance para una adquisición de la canasta básica. Si comparamos, por ejemplo, para cuánto alcanza un ingreso ahora, no nos vayamos a 40 o 50 años, sino 10 años, veremos que es increíble, ¿no?, cómo se ha reducido esta posibilidad de acceder a esta canasta básica. La pobreza también hay que pensarla, y vuelvo a insistir, no como esta cuestión netamente económica, material, hay que pensarla desde otra manera. Los índices de violencia, por ejemplo, tienen que ver con esto. Tienen que ver con que no hay acceso al empleo, no hay un acceso a la educación. Y si estamos viendo, por ejemplo, que jóvenes no están en la escuela, o jóvenes no están en un trabajo formal, ¿no?, un trabajo digno, lo más probable es que caigan en la delincuencia. Entonces, tendríamos que ver como esta pobreza de manera integral, no verla solamente aislada, sino verla en todo su contexto. Por eso decía yo en un principio que es multidimensional. No va sola, tiene toda una serie de problemáticas alrededor, y también vuelvo a enfatizar esta pobreza no vista nada más como una cuestión netamente económica, material. Tendríamos que, me voy a referir a algunos teóricos, por ejemplo, el mismo Habermas, ¿no?, de la Escuela de Frankfurt, que él decía, bueno, ya no podemos regresar al pasado, ya estamos acá, y entonces con lo que hay, con lo que se puede acceder, pues empezar a luchar, ¿no? Habermas lo decía específicamente, cómo luchar contra la modernidad que ha propiciado todo esto, por ejemplo, la pobreza, cómo luchar con la modernidad con las más armas de la modernidad, ¿no? Entonces, para poder luchar contra esto, pues tendríamos que tener todo el conocimiento también, y es una cuestión a trabajar en todo caso, ¿no? Doctor, ¿cómo miden
en Coneval la pobreza y qué se puede hacer al respecto para paliarla o matizarla, sabiendo que es difícil de erradicar. Me gustaría retomar los puntos que decía Alma hace un momento, porque cuando nosotros decimos cómo mide el Coneval, que es el órgano en el país que mide oficialmente la pobreza, inmediatamente nos remitimos a pensar, antes que otra cosa, en qué significa ser pobre. Y desde nuestro punto de vista, y el Congreso de la Unión así lo plasma, sin duda la dimensión económica es particularmente relevante. Si uno le pregunta a las personas qué significa ser pobre, en Vox Populi podemos decir no me alcanza para cubrir lo necesario. Y básicamente es la dimensión económica, no te contar con los recursos económicos para alimentar a tu familia, para mandar a tus niños a la escuela, para que los niños en caso de una enfermedad puedan ser atendidos, para que haya una vivienda digna. Y estos son los elementos que recupera la medición multidimensional de México de la pobreza, que vale la pena destacar. Nuestro país fue el primero en contar con una medición oficial de este estilo. Pero más allá de haber sido pioneros en esta medición, lo importante es que, como comentaba hace un momento, la dimensión económica es fundamental para ir monitoreando cuáles son los avances o no avances o retos y desafíos que enfrenta el país, las regiones y las familias sobre todo, para satisfacer sus necesidades básicas. Pero ahí no se acaba y no podemos responder el qué significa ser pobre. Como decía Alma hace un momento, el ser pobre también significa no poder tener los niveles de educación básica. El ser pobre significa que haya niños o niñas que no puedan acceder a las escuelas por diversas razones. Ser pobre significa no poder ser atendido en las instituciones de salud cuando lo necesitas. Tener empleos que no tienen las prestaciones necesarias, como es una incapacidad laboral en caso de ser requerida, el no contar con un sistema que cuando te jubiles o cuando te pensiones, cuando llegues a la tercera edad, te permita contar con un nivel de vida digna, el no contar con viviendas, con condiciones de habitabilidad mínimas suficientes y particularmente el no contar con la posibilidad de que la familia y sus integrantes puedan tener los alimentos necesarios para llevar una vida digna, sana y saludable. Maestra, la pobreza, desde su punto de vista, ¿cómo se expresa actualmente en la sociedad mexicana? Híjole, es bien difícil porque no tiene una sola expresión. Como decía el doctor, si tú le preguntas a alguien qué es ser pobre, te va a decir efectivamente, no me alcanza. Es lo primero que van a responder. No me alcanza para la comida, no me alcanza para la renta, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. Pero tiene que ver, o sea, sí con esta cuestión económica, pero va mucho más allá. Hay un desazón, hay mucha frustración, hay mucho enojo porque se trabaja mucho y se gana poco. El trabajo es mal pagado, no está cubierto, no son trabajos dignos, ¿no? Pero la gente lo primero que te responde es que no le alcanza. Si tú le rascas más, te empiezan a decir, no me gusta el trabajo, no me gusta trabajar doble jornada y que no me alcance, no me gusta hacer trabajitos, ¿no? Planchar, lavar ajeno, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, lo que frustra más es que son trabajos no reconocidos, mal remunerados, ¿no? Y que cada vez alcanza para menos. Entonces, el problema no es menor, el problema es mayúsculo porque
atraviesa, ¿no? Por ejemplo, incluso la parte del sentimiento, la gente, bueno, si ve al ciudadano de a pie, ¿no? La gente va enojada. Y no es para menos, pues. No solamente que no le alcance, sino que tiene expectativas de vida que a lo mejor no va a cubrir. Antes la gente planeaba su vida a largo plazo, ¿no? Cuando llegue a los 60, cuando llegue a los 80, y ahora la gente dice, ojalá no llegue a los 60, ojalá no llegue a los 80, porque si voy a llegar así sin cómo sostenerme, cómo sostenerme yo, cómo sostener a la familia, pues ¿para qué? Entonces hay un desazón importante, ¿no? Hay mucha frustración y mucho desencanto. Además de que si preguntamos, bueno, a un joven, pues también tiene poca esperanza, ¿no? Muchos jóvenes se preguntan, ¿para qué estudio? Si a lo mejor no voy a trabajar en lo que quiero, si a lo mejor no voy a ganar mucho, y a lo mejor no voy a cubrir mis expectativas de vida, ¿no? Entonces sí es una pregunta que, digamos, no se reflexiona desde aquí ahorita, ¿no? Sino que tendríamos que tener como una visión larga, como una plática muy larga, ¿no? Sobre la pobreza. Y que también tengo que hacer énfasis, la pobreza tendría que verse, como es multidimensional, tendría que verse desde múltiples disciplinas, ¿no? Por ejemplo, yo lo puedo ver desde la sociología, ¿no? Desde el trabajo social, pero hay que ver la perspectiva desde un economista, un antropólogo, etcétera, etcétera. Y veremos que entonces la pobreza tiene muchas visiones, pero además se vuelve mucho más compleja. Y entonces, ¿cómo la defines? ¿Cómo la solucionas? Ya no hablemos de erradicar, ¿cómo minimizas, ¿no? Eso es una pregunta que detona varias discusiones, creo yo. Gracias, doctor. La búsqueda del sueño americano, los fenómenos migratorios, de algún modo es el miedo a permanecer pobre toda la vida y no lograr nada. Y entonces la gente arriesga la salud de todo tipo para buscar mejores salarios y sobre todo apoyar a los que se quedan, y este estado de pobreza, no solo material sino también espiritual y de otro tipo, poderla sobrellevar. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Me parece muy interesante la pregunta, Manuel, y tiene que ver con lo que platicábamos hace un momento, las diferentes significaciones de la pobreza y esta cuestión de las migraciones. Cuando nosotros hablamos de migraciones, creo que también podemos al mismo tiempo hablar de no migraciones. ¿Qué hace que ciertas familias, que ciertas personas migren y qué hace que otras personas permanezcan en sus lugares de origen? Ahora, por otro lado, cuando nosotros pensamos en estos dos elementos, pensamos y nos lleva necesariamente a ver esas heterogeneidades y esas diversidades que hay en el país. Cuando hablamos en el país de pobreza, estamos hablando no de la misma pobreza en todos los sectores y en todas las regiones del país. Es una pobreza diferenciada. Y entonces, quizás, además de preguntarnos qué es la pobreza, qué significa ser pobre, quizás uno de los para tratar de abordar el problema es cuáles serían los mecanismos para solucionar, en particular desde las políticas públicas, qué se podría o qué se debería hacer. Y creo yo que un eje fundamental para la solución de la política económica, de la política social, que hasta hoy ha sido insuficiente, sería darle un mayor énfasis y un mayor impulso a estrategias de acción basadas en el reconocimiento, en el respeto y en el fomento, promoción, protección de los derechos humanos. Es decir, considerar a la pobreza
como una violación de los derechos humanos fundamentales de las personas. Maestra, respecto a la eufemísticamente llamada pobreza extrema o miseria, que desafortunadamente vemos que ha crecido en México, particularmente, ¿cuál sería la explicación del trabajo social? ¿Cómo lo aborda? Bueno, de entrada, pensar en cómo clasifican la pobreza, ¿no? Cuando hablan de pobreza extrema, si ya hablar de pobreza es todo un problema. Pobreza extrema nos enfrenta a algo mucho mayor y mucho más cruento. Esto quiere decir no acceder ni a lo más mínimo a la alimentación de entrada, ¿no? Sabemos que hay necesidades básicas que cubrir, alimentación, vivienda, vestido. Y entonces estamos hablando que la pobreza extrema tendría que ver con no cubrir estas necesidades básicas. ¿A qué se enfrenta trabajo social frente a este problema de pobreza extrema? Es justamente a, por ejemplo, la ruptura de relaciones y el fenómeno que ahora mencionaba el doctor, migración, desintegración de la familia, ¿no? Violencia dentro de la familia. O sea, son varias consecuencias. Bueno, drogadicción, ¿no? Jóvenes en vagancia o ya transitando hacia la delincuencia, o niños con muy poca esperanza, malnutridos, ¿no? O sea, son muchas repercusiones. Si la pobreza de por sí trae repercusiones importantes, pues la pobreza extrema mucho más. Y tenemos casos en México emblemáticos, ¿no? Tenemos el municipio más pobre en Guerrero, donde se habla de pobreza extrema, ni siquiera tienen una vivienda para cubrirse de las inclemencias del tiempo. Y por otro lado, pues tenemos a las personas más ricas, ¿no? O sea, y esto es justamente lo que choca. ¿Cómo es posible que tendríamos que preguntarnos, hablando de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo es posible que confluyan esta pobreza extrema frente a una riqueza inconmensurable, ¿no? Digamos, impresionante, pero más impresionantes son estas consecuencias que ya mencionaba. El rezago, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de estos que viven en la pobreza extrema, el rezago en todos los sentidos. Rezago en educación, rezago en alimentación, rezago en salud, ¿no? Y además las consecuencias a nivel emocional. Entonces, el trabajo social ahí tiene digamos, todo un problema, ¿no? que tiene que abordar y que es urgente. Yo vuelvo a decir, tenemos casos sobre todo de violencia familiar, que es lo que más se presenta, violencia de género, ¿no? Y tenemos finalmente toda esta parte de la desintegración familiar a partir de ello. Entonces es un tema pues mayúsculo, ¿no? Y que se aborda ya afortunadamente, pero pues como es inicial, es casi pues muy por encima también en la forma de trabajo sobre ello. Doctor, en base a los estudios que desarrolla su institución, los programas que están en marcha para abatir la pobreza o al menos disminuir la pobreza contra el hambre, mover a México en ese sentido, ¿qué nos puede comentar al respecto? Permíteme retomar el elemento con el que concluía hace un momento. Si pobreza es atentar contra la dignidad de las personas a partir del no poder ejercer los derechos humanos fundamentales, en particular los económicos y sociales, entonces uno podría preguntarse qué políticas públicas debieran impulsarse. Y retomando el tema de la pobreza extrema, esto nos permite identificar y reconocer uno de los principios de los derechos humanos vinculados a su aplicación
desde la política pública, que es el principio de progresividad. La pobreza extrema adquiere un sentido fundamental desde esta perspectiva de derechos humanos cuando decimos atendamos primero a las personas que más lo necesitan. ¿Qué quiere decir estas personas que más lo necesitan? Aquellas personas que tienen un ingreso tan precario que no les alcanza ni siquiera para comprar sus alimentos más básicos. Aquellas personas que tienen múltiples carencias en educación, en salud, en seguridad social, en vivienda, en alimentación. No nos conformemos con atender primero a las gentes que no lo necesitan porque no tienen carencias o porque tienen pocas carencias y porque quizás fuera más fácil y eficaz reducir la pobreza en ese segmento de la población. Es importante atacar primero y combatir primero la pobreza de aquellos que son quienes más lo necesitan desde nuestro punto de vista en el Conival. Y como decía Alma hace un momento, y es muy importante reconocerlo, tenemos dos problemas de política pública importantes. La elevada pobreza que existe en municipios rurales, municipios dispersos, en municipios montañosos y en particular en los municipios donde residen los pueblos originarios de México, y además la pobreza de las grandes ciudades, la pobreza que se encuentra en las zonas urbanas marginadas. Y la política pública en este país, si de veras queremos tener este enfoque progresivo de derechos humanos, debe enfocarse en estas dos vías de solución que son distintas, porque las problemáticas que enfrentan la pobreza en estos dos ámbitos no es la misma. Maestra, las reformas que acaban de llevarse a cabo y que paulatinamente entrarán en vigor, piensa que pueden contribuir, como dice la clase política, decididamente por lo menos en el mediano y en el largo plazo, a disminuir el problema de la pobreza en México? Muy al contrario, al contrario. De hecho, con las reformas, las recientes reformas, sobre todo la laboral, lo que va a promover es mayor pobreza, ¿no? Estos trabajos que parecen eventuales, ¿no? No hacer una antigüedad, no tener los servicios sociales básicos, ¿no? O sea, independientemente del discurso político, si uno como ciudadano de a pie lo ve, pues, lo más lógico es que lo que está promoviendo es una mayor desigualdad, ¿no? Entonces yo no creo que por ahí sea el trayecto para disminuir la pobreza, al contrario. Entonces, y si aunamos a esto la reforma educativa, ¿no?, las reformas hacendarias, bueno, el paquete en sí, si lo revisamos completamente, el paquete más bien va en pro de empobrecer más, ¿no?, y a ciertos sectores. Y estamos viendo que ahora la clase media es la que va a ser más golpeada con estas reformas. Bueno, ya está siendo golpeada por estas reformas, ¿no? Ya no digamos las clases populares, pero las clases medias ahora lo están resintiendo y vemos que la tendencia es justamente esta: empobrecer más, ¿no? Y por supuesto tener menos oportunidades educativas, de educación, de salud. El lema de este sistema el sistema moderno, el sistema neoliberal, es rásquense cada quien con sus propias uñas. Entonces, frente a esto, también tenemos otro gran problema. El principio de la modernidad es la individualización, ¿no? Rascarse con sus propias uñas. Y entonces también ahí tenemos que se empiezan a romper los lazos sociales. Este también es un principio que lo abarca la autora Lovnis para entender la pobreza, ¿no? Romper los lazos sociales es un principio. Quiero decir, por ejemplo, estos apoyos mutuos, la reciprocidad, está comprobado que amortigua la pobreza.
y lo que ha sucedido en los últimos tiempos es, por ejemplo, ya no están estas ayudas mutuas, cada quien que le haga como pueda, ¿no? Y lo que ha promovido es justamente empobrecer más. Entonces, bueno, las reformas van por esa lógica también. Doctor, me llama a reflexión expresiones de personas trabajadoras que dicen, soy un hombre pobre, pero no un pobre hombre. ¿Qué opina al respecto? No puedo estar más de acuerdo con esta situación. Las carencias económicas, las privaciones sociales, hay que atenderlas, hay que fortalecer su superación. Pero permíteme recuperar el elemento que decía Alma hace un momento. ¿Por qué? Porque los planteamientos que ella nos hace nos llevan al núcleo de la cuestión. ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuáles son las vías para salir de la pobreza? Sin duda algunas corren desde las propias familias. Pero hay mucho que puede hacer el Estado, mucho que pueden hacer los gobiernos. Y yo quisiera recuperar dos elementos. Por un lado, esta necesidad de atender a la población que más lo necesita, primeramente. Segundo, atender a esta población que más lo necesita, primeramente, prioritariamente, pero no quiere decir que no veamos a largo plazo o que no se deba ver a largo plazo en los contextos sociales, geográficos, territoriales específicos en donde se manifiesta y se expresa esta pobreza y, lo más importante, cómo hacer que las personas puedan superar su pobreza en un marco de respeto a su dignidad, a sus libertades fundamentales y sus derechos humanos universales, inalienables, irrenunciables. Ese es el gran reto que enfrentamos como sociedad. Y una vía es asignar los presupuestos precisamente dirigidos a eso. Y hay un gran trabajo que se ha venido haciendo como parte de como resultado de una lucha social de muchas décadas, que es presupuestos con equidad. Por ahí puede ser una de las vías. Pero eso tampoco es suficiente. Hay que evaluar los resultados. Nosotros podemos pensar que una política va a ser eficaz, podemos pensar que una política no lo va a ser, que una cierta visión de país puede llevar, en este caso, a superar la pobreza, que es el tema que nos ocupa, pero tenemos como sociedad que tener puesta la mira en valorar hasta dónde se van logrando los objetivos que se proponen, pero no los objetivos del gobierno que establece los programas, sino los objetivos que se plasman en la dignidad de las personas, en la libertad de las mismas, de sus familias y en el ejercicio efectivo de sus derechos humanos. Les voy a hacer una pregunta en común. ¿Qué es lo que necesita el mexicano actual común y corriente de la contemporaneidad para ser feliz? Y pregunta difícil, porque tendríamos que ver qué es la felicidad y desde dónde se construye. Y si pensamos que la felicidad hoy en día se construye desde lo material, pues entonces el mexicano tendría que tener todas las condiciones materiales, ¿no?, para ser feliz. Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, por ejemplo, Aristóteles decía del bienestar, que tenía que ver con lo material, y el buenestar, que tenía que ver con lo espiritual. Y ahora se apuesta más al bienestar en este sentido, ¿no? Entonces, es complicada la pregunta, porque si tú preguntas a la gente si es feliz, te va a decir no, porque no tengo el coche del año, no, porque no me alcanza para viajar, ¿no?
Son estas condiciones materiales las que ahora hacen posible que se defina la felicidad. Yo creo que para que un mexicana sea feliz, tendría que construirse, ¿no? O resignificarse desde un ciudadano, hacerse responsable, ¿no? Ser consciente, ser crítico, pero esta felicidad va a costar también pues la otra parte, la infelicidad, ¿no? Porque frente a las circunstancias del país uno puede decir esto no es vivir, ¿no? Trabajar tantas horas, trabajar dobles turnos, esto no es felicidad. Si también tomamos en cuenta que cada vez se convive menos con la familia, eso tampoco es felicidad. Si también tomamos en cuenta que se disfruta muy poco el trabajo, que más bien pesa. De hecho, la gente dice, ya es viernes, hay puente, cuando se tendría que disfrutar el trabajo. Esto nos indica que el trabajo no se está disfrutando porque no son trabajos dignos, vuelvo a insistir en eso. Creo que la felicidad ahora se define a partir del sistema, ¿no? Y el sistema lo que indica es tener bienes materiales. Entonces, una cosa es lo que podríamos decir que constituye la felicidad hoy en día y otro es lo que es el ideal de felicidad. Y para mí el ideal de felicidad tendría que ver con esta cuestión espiritual, más allá de lo material. Por supuesto necesitamos lo material para sobrevivir, ¿no? Pero no tendría por qué estar definida desde ahí el ser feliz. Y sin embargo así es. No sé, me cuesta mucho trabajo poder definir o poder decir desde dónde, ¿no? Pero creo que es así, ¿no? Que ahora se construye desde este punto de vista netamente material. No sé, el doctor. A mí se me hace muy interesante ir llegando al final de la entrevista con esta muy pertinente y provocadora pregunta, porque yo de entrada no entraría por ahí, Manuel. Yo entraría por otro lado. Independientemente de que los niños sean o no felices, o independientemente de que las mujeres adultas trabajadoras sean o no felices, creo que tienen el derecho de ejercer de gozar de ciertas prerrogativas a las que tienen derecho como ciudadanos, como niños, como participantes en la sociedad universal y mexicana en particular. Es decir, más allá de la felicidad, los niños tienen derecho a la educación. Más allá de la felicidad, los adultos tienen derecho a un trabajo digno. Un adulto mayor tiene derecho a vivir dignamente durante su último periodo de vida. Pero, una vez dicho eso, retomo lo fundamental que es el planteamiento que tú haces. ¿Es eso suficiente? Creo yo que no. Y para eso yo creo que se requiere mucho trabajo como el que se está haciendo en Bután, como el que se está haciendo en Ecuador, como el que se está haciendo en Bolivia, en donde lo importante es el bienestar, el buen vivir, y que involucra lo material, estos elementos incluso vinculados a los derechos fundamentales, pero que con mucho lo trasciende. Permíteme recordarle al auditorio que en Bután, en el reino de Bután, por ejemplo, en su constitución, dicen que jamás debe de haber un menor porcentaje de áreas verdes en todo el país que sea inferior al 60%. Y eso está en la Constitución. Y lo podemos mencionar en contraste con lo que observamos en nuestra sociedad mexicana y en nuestras sociedades latinoamericanas. Pero además también en Bután nos han recordado que durante años el bienestar económico se midió a través del Producto Interno Bruto, es decir, lo que producen las sociedades. Y ellos dijeron, no, eso no es lo importante que debemos medir, al menos no en esta sociedad. En esta sociedad lo que vamos a hacer es medir el Producto Nacional Bruto de felicidad. Y entonces han incorporado elementos
subjetivos por necesidad, pero que les van dando un parámetro de cómo está viviendo, cómo está percibiendo, cómo está sintiendo su vida cotidiana la sociedad de Bután. Por eso me encanta que hayas tocado este tema. Maestros, para concluir esta entrevista, dos preguntitas. ¿Por qué decidieron ser trabajadores sociales? Bueno, yo soy trabajadora social adoptada, porque de formación soy socióloga, pero ya tengo 12 años en la Escuela Nacional de Trabajo Social y me parece importante. Por ejemplo, vi la gran diferencia. La sociología lo que hace es nada más estudiar, pero no tiene acción. No, en trabajo social se le llama intervención. No hay acción social, no se trabaja con la gente directamente, ¿no? Y entonces eso a mí me llamó mucho, trabajar directamente con la gente. Digamos, rescatar lo que la gente piensa, lo que la gente siente. Pero no solamente eso, sino saber qué se hace con todo eso, con todo ese sentir, con todo ese pensar. Y digamos, eso me llevó justamente a mi formación, ¿no? De formación soy socióloga, pero adoptada en trabajo social, y que, digamos, sí es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, ¿no? Requiere mucho conocimiento, pero no solamente el conocimiento teórico, tiene que ver con el conocimiento directo sobre la población, sobre la sociedad, y eso pues pocas disciplinas lo hacen. Si acaso antropología, ¿no? Si acaso, bueno, sociología, pero más despejada, pero trabajo social es mucho más directo. Y va por ahí entonces mi inclinación hacia trabajo social. Creo que la pregunta que tú haces se relaciona con la anterior que nos planteamos, porque el trabajo social está estrechamente vinculada y asociada con el trabajo con las personas, con las familias, con sus sentimientos, con sus necesidades, con sus tensiones, con sus conflictos. Y esa es la gran riqueza de el trabajo social, no solo en este país, sino en general como disciplina académica. Y por eso creo que esta semana de gestión y trabajo social que está organizando la Universidad de Matehuala adquiere un gran significado y una gran relevancia, porque hace ver que las muchachas, que los muchachos que estudian la carrera puedan darse cuenta del gran aporte social que pueden dar a la población con la que van a trabajar. Muchas gracias. Maestros, por último, su mensaje para los alumnos de la licenciatura que están en primer cuatrimestre y los de décimo que egresan el mes que entra de su carrera. Pues hay dos mensajes, uno de mucha esperanza, ¿no? Yo estoy convencida que el futuro del país efectivamente está en manos de los jóvenes. Y este mensaje de esperanza es que, bueno, tendrían que prepararse, ¿no? Tendrían que estar como muy comprometidos, no solamente con su carrera, sino con su sociedad. Pero también hay otro mensaje que es de mucho desencanto. Los tiempos no son fáciles. Los tiempos que les han tocado a ellos ahora son sumamente difíciles, y si siguen las cosas como van, bueno, lo más probable es que esto se exacerbe. Entonces, pues simplemente decirles que se comprometan, ¿no? Que amen lo que hacen, porque eso es lo primordial, y que se asuman, ¿no? como sujetos de cambio. No solamente desde la escuela, ¿no? Sino hacia afuera. Ese es su mayor compromiso, ¿no? Y sobre todo, aunque suene ya muy trillado, pues son la esperanza de este país y son la posibilidad de cambio genuino, ¿no? de este país. Muchas gracias, Manuel. Yo lo sintetizaría diciendo que les
mandamos una gran felicitación por haber asumido un compromiso social al estudiar trabajo social. Junto con esta felicitación y, como decía Alma, recordarles que han asumido un gran compromiso y una gran responsabilidad, que ojalá y sepan honrarla. Y yo estoy seguro que sí, porque de otra manera no hubieran incursionado en esta gran aventura que es la carrera y el desempeño profesional en el área del trabajo social. Gracias, maestros. Muchas gracias. Recibir a la maestra Alma y al doctor Ricardo para nosotros representa un privilegio y una continuidad, porque, como usted lo habrá visto, hemos podido platicar con todos los catedráticos que han venido de parte de la Escuela Nacional de Trabajo Social o de otras carreras, como la maestra, egresados de instituciones con un sólido prestigio académico y de compromiso social, como es la UNAM, la UAM, e instituciones públicas con una gran dimensión en participación de alumnos y de catedráticos, pero de alguna manera vinculada también a instituciones pequeñas como la Universidad de Matehuala, donde no es la cantidad, sino la calidad humana y el intercambio de ideas y de conocimientos lo que nos debe enriquecer mutuamente. Vamos a tener mucha información relacionada con esta quinta semana de la licenciatura en Gestión y Trabajo Social. Muchas gracias, maestros, y como todas las semanas agradecemos a Telecable y a Cablevisión las facilidades que nos presta para acercarnos a ustedes. No nos despedimos, hasta la próxima.